¿Qué tal? Muy buenas noches, yo soy Daniela Blandón Ramírez y les doy la bienvenida a este espacio Contexto Global de France 24 en español. Los invito a que escuchemos nuestros titulares. No habrá firma definitiva del polémico acuerdo comercial entre Mercosur y la Unión Europea este año, tal y como estaba previsto. El bloque aceptó posponerlo hasta enero para disipar las preocupaciones de países como Italia y Francia. Donald Trump no cree que necesite aprobación del Congreso para un eventual ataque terrestre contra Venezuela, aunque dice que no le importaría comunicárselo. Con un despliegue cada vez más amplio de tropas y buques de guerra en la región, Brasil y México se ofrecen como mediadores en la crisis diplomática. En Honduras, la presidenta Xiomara Castro prometió respetar los resultados de las elecciones presidenciales del pasado 30 de noviembre, cuyo ganador no se ha anunciado oficialmente. Este jueves comenzó el recuento especial de ciertas actas con inconsistencias. La ventaja preliminar la ostenta un aliado de Trump. Vamos a comenzar actualizando información sobre el acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur, el bloque conformado por Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Bolivia, cuya firma definitiva estaba prevista para esta misma semana, después de más de 2 décadas de espinosas negociaciones, pues la Comisión Europea decidió posponer la rúbrica hasta enero próximo. Nuestra corresponsal en Bruselas, Esther Herrera, nos envió más temprano el siguiente reporte contándonos las razones del aplazamiento. Hola, buenas tardes. Como comentabas, este fin de semana los países europeos no van a firmar el acuerdo con Mercosur, tal y como está previsto. Lo ha comunicado hace escasos minutos la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, a los líderes europeos en una cena aquí en la cumbre europea, principalmente debido al bloqueo de numerosos países, pero principalmente de Francia e Italia, que hacían una minoría de bloqueo. El objetivo es que se espere un mes más, así lo ha asegurado la presidenta de la Comisión Europea, confirman fuentes europeas, a este enero, pese a las advertencias de Brasil a priori de que si no se firmaba este fin de semana, muy difícilmente este acuerdo se podría seguir adelante. La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, ha asegurado hoy que es necesario un mes más, sobre todo para que la Comisión Europea dé más garantías a los agricultores sobre este acuerdo, porque aseguran muchos agricultores hay una competencia desleal por parte de los países de Mercosur. Giorgia Meloni cree que es factible en este mes que la Comisión Europea dé las garantías suficientes. Un pacto que, recordemos, ha estado negociándose durante 25 años, pero ahora piden un poco más de tiempo, de nuevo, la parte europea. Pero este no es el único tema fuerte que compete a los líderes de la Unión Europea, que intentan también sacar adelante la ayuda financiera para Ucrania en la guerra que libra contra Rusia. Y el uso de los activos rusos congelados está en el centro de las discusiones, que se han extendido hasta altas horas de la noche de hoy sin resultados concretos. El bloque de los 27 se enfrenta a la oposición de Bélgica, que custodia la mayor parte de los activos rusos, y a la que hoy se suma Eslovenia para destinarlos a Kiev, que dice que se queda sin financiación. Porque esto es realmente una amenaza. ¿Cuál es la amenaza? Bueno, definitivamente habrá un déficit entre 45.000 millones y 50.000 millones exactamente. El déficit podría ser mayor. No sabemos exactamente cómo se desarrollarán los acontecimientos el próximo año. Estamos haciendo todo lo posible para poner fin a la guerra pronto. De Europa venimos al continente americano y hablamos de la crisis diplomática entre Estados Unidos y Venezuela. Al ser preguntado por un periodista sobre si pedirá autorización al Congreso para un eventual ataque terrestre contra el país sudamericano, el mandatario estadounidense aseguró que estaría dispuesto a informarle, aunque según él no esté obligado. ¿Buscará usted alguna autorización del Congreso para cualquier ataque terrestre a los carteles en Venezuela? No me importaría decírselo, pero no es gran cosa. No tengo por qué decírselo, pero no me importaría en absoluto. Solo espero que no lo filtren. Ya saben, como lo filtra la gente. Son políticos y filtran como un colador, pero no tendría ningún problema en hacerlo.
Esta es una crisis que aumenta con el pasar de los días. Esta semana, la Casa Blanca ordenó el bloqueo total de todos los petroleros sancionados que intentan transitar por aguas venezolanas, mientras sigue acumulando tropas y buques de guerra en la región. Los presidentes de México y Brasil se ofrecieron para mediar entre Donald Trump y Nicolás Maduro para evitar una escalada. Lea Aurel nos amplía. ¿Podría Lula desescalar la tensión entre Estados Unidos y Venezuela? Este jueves, el presidente de Brasil se mostró dispuesto a mediar entre Donald Trump y Nicolás Maduro para impedir lo que calificó de guerra fratricida. Le dije al presidente Maduro que si quería que Brasil le ayudara de alguna manera, tenía que decirnos qué quería que hiciéramos. Y le dije a Trump que si cree que Brasil puede contribuir, estaremos muy interesados en hablar con Venezuela y con usted. Hablar con otros países para que podamos evitar un conflicto armado aquí en América Latina y en nuestra querida Sudamérica. Y Brasil valora mucho eso porque compartimos muchos kilómetros de frontera con Venezuela. Muchos kilómetros de frontera con Venezuela. Más temprano ese día, uno de los vecinos de Estados Unidos también ofreció convocar a países americanos y de otros continentes para buscar una salida sin el uso de las armas. Se trata de México, a través de la voz de su mandataria, Claudia Sheinbaum, quien urgió además a la ONU a asumir su papel para evitar cualquier derramamiento de sangre. Más allá de el gobierno de Maduro en Venezuela, ese es otro tema. El tema central es el intervencionismo y el injerencismo. Si hay un conflicto, hay todos los mecanismos establecidos por Naciones Unidas para que haya una solución pacífica. Propuestas de mediación que podrían tener efectos positivos, ya que se trata de los dos líderes de la región que, pese a su ideología política, han podido negociar de una forma efectiva con un impredecible Donald Trump. Además, se producen en un momento en que Estados Unidos ha intensificado la presión sobre el gobierno chavista, con el bloqueo por parte de Washington de la entrada y la salida de petroleros venezolanos sancionados como último capítulo de esta escalada de tensión en el Caribe. Nos quedamos en la región. En Honduras este jueves comenzó el recuento especial de alrededor del 15% de las actas con inconsistencias de la pasada elección presidencial del 30 de noviembre, de la que todavía no se ha declarado un ganador oficial. El resultado preliminar arroja una estrecha diferencia entre Nasri Tito Asfura, del Partido Nacional, que cuenta con el respaldo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y también Salvador Nasrallah, del Partido Liberal. La presidenta anunció que respetará el resultado y garantizará una transición pacífica del poder. Para respetar la voluntad y soberanía del pueblo de voto por voto de las 19.167 actas presidenciales, respetaré, repito, aún en estas difíciles circunstancias, al ganador que proclame el Consejo Nacional Electoral. Y vamos ahora hasta el sur del continente, a Argentina, donde miles de trabajadores se movilizaron en Buenos Aires contra la reforma laboral impulsada por el presidente Javier Milei, que genera fuerte rechazo sindical por polémicas propuestas como, por ejemplo, la extensión de la jornada laboral y la reducción de la indemnización por despidos. Veamos los detalles en el informe de Samuel Salgado Castro. En una demostración de fuerza, miles de trabajadores argentinos, liderados por la Confederación General del Trabajo, CGT, se congregaron en el centro de Buenos Aires para protestar contra la reforma laboral propuesta por el gobierno de Javier Milei. Los sindicatos la tildan de regresiva y aseguran que erosionará la seguridad laboral y los derechos conquistados. Los líderes sindicales advierten que el proyecto facilitaría los despidos y no generaría empleos formales, beneficiando solo a las grandes corporaciones. Diciendo que eso va, que sacarle derecho a los trabajadores que están registrados, que están en el empleo formal, eso generaría que los que están en la informalidad podían entrar a formalizarse, lo cual es una mentira. A lo largo de la historia se ha demostrado que quitarle derecho a los trabajadores, a un sector de trabajadores, no le va a generar derecho al resto de los trabajadores. La reforma incluye la creación de un banco de horas para flexibilizar jornadas sin pago extra por horas excedentes. También modifica la indemnización por despido, excluyendo aguinaldos y premios.
El gobierno defiende la medida como esencial para atraer inversiones y crear empleo, pero la oposición peronista amenaza con impugnaciones legales en el Congreso, donde se debate en comisiones. Pese a posibles cambios, podría aprobarse antes de fin de año con apoyo de aliados de Milei. Los sindicatos se preparan. El movimiento obrero tiene pensado estrategias, no solamente en la calle, sino que ha trabajado también para concientizar a la política, a los diputados, a los senadores, pero tampoco descarta la incursión en el ámbito judicial, porque entendemos claramente que esta reforma está dictada desde el gobierno de Estados Unidos. Si la reforma avanza, se esperan más movilizaciones y un posible paro nacional. Fin del informativo. Quédense con nosotros.